Buenas. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Ok, Buenas tardes, abogado. buenas tardes. Bueno, eh, hoy vamos a aprovechar, estimadísimos, bueno, tenemos algunas cosillas pendientes en cuanto a revisar, pues, algunas de las actividades, ¿verdad? Que están más específicamente durante la presente semana, porque si ustedes se recuerdan, hay una actividad pendiente que tenemos para el día viernes, que es la actividad número 2, ¿verdad? Que es precisamente, perdón, la actividad 3, porque recuerden que la actividad 1 fue la que finalizó recientemente, el viernes recién pasado, con su entrega. Yo sé que hubieron algunas dudas porque se presentó una situación que en el campus muy rara vez se da y creo que la vamos a aclarar hoy para que así no haya ningún inconveniente. Les voy a proyectar en pantalla para que ustedes se fijen. Permítame. Aquí está. Miren, en buena parte de las actividades, si ustedes se fijan, aquí pues tenemos hasta ahorita 10 grupos que están trabajando precisamente dentro de lo que es el campus, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a ver todos los envíos, permítame, que siempre se da este problemita, aquí está. Si se fijan, aparece esto. ¿Cómo dice aquí? Borrador no enviado, ¿verdad? Así es. Ok, yo sé que a algunos y una buena mayoría de ustedes les apareció de esa manera. Recuerden que quien hizo la entrega fue uno de los compañeros, precisamente dentro de lo que es ya sea el coordinador o ya sea el relator, ¿verdad? Que precisamente hizo la entrega de cada uno de los trabajos. Si se fijan, por ejemplo, por cada grupo, ¿verdad? Están las entregas. Ahora, sí, aquí todavía no hemos hecho las calificaciones, pero si se fijan, aquí aparecen los trabajos entregados. Entonces, quiero que estén tranquilos porque de repente, pues si les aparece que el trabajo no ha sido enviado, no fue realmente así, sino que hay una opción dentro del campus que permite la entrega para ser modificada, para ser corregida. Por eso lo dispone en manera de borrador. Al momento que se entrega, generalmente se da ese punto en específico. Yo lo he tratado de hacer, les soy sincero, pero no es lo mismo ubicarse como estudiante que como docente, ¿verdad? Porque cuando yo traté de hacer la subida del material, recuerden de que normalmente uno no puede subirlo en la posición que se encuentra. Yo puedo ver y desarrollar la misma actividad, pero solamente en un segundo plano. Pero aquí, mientras tanto, el trabajo esté subido, no hay ningún inconveniente. Miren, si se fijan, ahí están los archivos descargables. Yo voy a estar revisándolos, ¿verdad? Si se fijan, aquí está, por ejemplo, aquí está la entrega del trabajo del grupo número 5. ¿Verdad? Entonces, despreocúpense. En ese sentido, mientras tanto aparezca de que el archivo fue subido y que ustedes puedan visualizarlo, el trabajo está entregado. ¿Ok? Así que Muy no se bien. preocupen por eso, ¿verdad? No se preocupen por eso. Yo de igual manera voy a revisarlos. Si hay alguna observación, yo me comunico inmediatamente con el coordinador, ¿verdad? Para que así veamos cómo se puede solventar, ¿verdad? En caso de que se presente algún inconveniente. Yo veo que la mayoría cumplió con las especificaciones de entrega, ¿verdad? Porque recuerden que era en un documento de Word, ¿verdad? Algunos, muy pocos, creo que solamente hubo 2 grupos que me lo entregaron en PDF. Por esta vez se lo voy a permitir en cuanto a su entrega, pero recuerden que siempre hay unas instrucciones dentro de la consigna que aquí se especifica de qué manera se hace la entrega del trabajo, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo le solicito que se haga en Word, entonces háganlo en Word,
¿verdad? Porque a veces la gran ventaja que tiene la entrega de este documento es que uno puede hacer observaciones dentro del mismo documento y puede poner algunas notas que son importantes para hacer correctivos, ¿verdad? Recuerden que el PDF no tiene la misma facilidad, aunque también tiene algunos aplicativos como para poder hacer las revisiones, pero normalmente yo pido que se entregue de esta forma, pero ojo, no voy a bajar puntos por eso. Sí es importante que hayamos cumplido los requerimientos que aquí aparecen, ¿verdad? En cuanto a lo que es la forma de entrega, en cuanto a las referencias bibliográficas, que eso es muy, pero muy puntual, y en cuanto a la extensión y a la forma de entrega del trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no tenemos ningún inconveniente. Ahora, hay otra cosilla que quiero mencionarles con respecto a esta clase número 1, y es el foro, ¿verdad? Recuerden que el foro finalizó exactamente el viernes. Veo que la gran mayoría hizo sus participaciones, pero estimadísimos, recuerden que yo les mencioné que es muy importante que todos enriquezcan sus participaciones, ¿verdad? Hay algunos compañeros que entregaron como quien dice el mínimo, ¿verdad? De lo que se les solicitó. Está bien, no hay ningún problema. Yo voy a hacer algo. Miren, yo siento que de este primer foro se pudo haber discutido un poquito más, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a volver a abrir el foro, ¿verdad? Y el foro lo voy a cerrar exactamente una semana antes de la fecha del examen, ¿verdad? Para poderlo calificar. Recuerden que el examen, el primer parcial, está establecido para el, si no más recuerdo, el 4 de marzo, ¿verdad? Entonces, yo lo cerraría el próximo domingo, perdón, el próximo viernes 25 de febrero, ¿verdad? Porque hoy estamos a 14. Entonces, porque es importante que ustedes participen para enriquecer, para poder cumplir con el requerimiento precisamente del foro, ¿verdad? Así que siento que se puede aportar un poquito más. Este fin de semana estuve leyendo una buena parte de sus participaciones. Hubieron algunos que hicieron el mínimo y hubieron otros que no me cumplieron con el requerimiento. Entonces, para darles un poquito más de oportunidad, yo voy a abrir el foro nuevamente durante estas 2 semanas, ¿ok? Entonces, para darles esa oportunidad para quienes de repente sienten que tal vez necesitan mejorar un poquito más su participación, lo puedan hacer. Excelentes participaciones de muchos, ¿verdad? Más las que fundamentaron, más las que de repente enriquecieron. Excelente, eso es parte del aporte, es parte del poder contribuir precisamente a enriquecer el conocimiento. Recuerden de que aquí no necesariamente es que de repente hay que comentarle a otro, porque a veces uno cree que un foro es eh, eh, tú, tú participas, yo te contesto. No necesariamente, aunque el foro, ese es el principio precisamente del foro. Pero si usted puede aportar ideas propias, es fenomenal, ¿verdad? Usted puede seguir enriqueciendo, le soy sincero. Recuerde que hasta nosotros no terminamos, no dejamos de aprender todos los días. Y uno como docente se percata de eso y hay muchos conocimientos que de repente los mismos estudiantes, los mismos compañeros generan a manera de aporte y esos aportes nosotros los leemos y a veces hasta los incorporamos dentro de la temática de la clase, porque consideramos que son importantes, ¿verdad? Entonces, voy a dar otra oportunidad, ¿verdad? Para que así sigamos participando. ¿Está bien? Para que así de esa forma, pues no nos quedemos solamente con esa parte, ¿verdad? No nos quedemos solamente con esa parte, porque yo sé que podemos dar mucho más, ¿ok? Está muy Bueno. bien. Lo otro, estimadísimos, es que recuerden, aquí hay ya una segunda clase, ¿verdad? Esta clase es un poquito más pequeña, más digerida, es sobre el método científico, ¿verdad?
Esta clase tiene esta actividad, ¿ok? Esta actividad, la fecha de entrega es el próximo viernes 18, ¿verdad? Es decir, de que estamos hoy a 4 días exactamente, ¿verdad? Aproximadamente, ¿verdad? Para hacer la entrega, viernes 18 de febrero. ¿En qué consiste esta actividad? Miren, recuerden que ahorita estuvimos hablando de la ciencia, estuvimos filosofando, porque si ustedes se fijan, aquí los filósofos nos empezaron a meter una idea de lo que es ciencia, cómo resuelve los problemas a nivel de fenómenos, cómo le da respuesta a muchas de las cosas que de repente pasan a nuestro alrededor, ¿verdad? Y después fuimos descubriendo de que el conocimiento es más complejo, es más amplio, que es necesario ampliar ese conocimiento, clasificarlo. Imagínense, solo en la Edad Media habían más de 500 ciencias del conocimiento. Entonces, estamos hablando que esto fue como un boom, ¿verdad? En donde el conocimiento y las disciplinas del conocimiento se ampliaron. Y este siglo XX, que el siglo recién pasado, que nosotros hemos tenido la dicha de estar entre medio de esos dos siglos, en los cuales yo creo que la mayoría de nosotros compartimos que el siglo XX ha sido el siglo en donde pues la ciencia ha explosionado, de tal manera de que a la par de lo que, de la herramienta, de la tecnología, nos ha permitido llegar hasta donde estamos, como seres precisamente racionales, ¿verdad? Entonces, hemos visto de que todo esto ha ido cambiando de lo singular a lo plural, las clasificaciones, la complejidad del conocimiento, las características del mismo. Entonces ya vemos que para poder ordenar y organizar el conocimiento es necesario los métodos. El derecho tiene su propio método. Ya ustedes lo hicieron hacer ver con la primera tarea, ¿verdad? Al haberme explicado cómo se hace la interpretación jurídica. Fíjense que hubiera sido bien interesante. Vamos a ver si de repente para este día jueves que tenemos la otra plenaria, vamos a hacer un ejercicio de interpretación, ¿verdad? No sé si de repente llevan la clase de interpretación jurídica o si de repente ya la llevaron, porque es una de las primeras clases también que se lleva en estas primeras de facultad. Entonces es interesante poner en práctica precisamente lo que es la interpretación, porque eso es lo que ustedes van a hacer. Ustedes como estudiosos del derecho, todos los días van a estar interpretando, todos los días van a estar, bueno, vamos a estar digeriendo todo ese mar de conocimiento que es la ley, que nos permite decir, ¿verdad?, cómo o qué es lo que significa determinado situación o hecho concreto y en base a eso solucionar los problemas jurídicos, que esa es la razón de ser precisamente del derecho, ¿verdad? Bueno, entonces ahora tenemos esta segunda actividad, que en realidad es la actividad número 3, porque recuerden que la actividad 1 habla del derecho como ciencia, la actividad 2 es el foro, que es precisamente un repaso de todo lo que hemos visto en la primera clase, que es la clase más amplia. Y ahora tenemos la actividad 3. Aquí van a hacer ustedes una investigación bibliográfica. Ustedes lo van a enriquecer. Siempre van a tener como base el mismo documento que utilizamos en un principio. Miren, es el documento de Giraldo. Este documento de Giraldo tiene va a ser en una vía, porque la otra vía que ustedes van a necesitar estudiar es que voy a irme un poquito para atrás, me voy a ir a la página anterior. Vamos a ver aquí. Recuerden, voy a irme a la página 2, permítanme, página 1, aquí. Vamos a ver, y ustedes no me van a dejar de poder evidenciar cómo nosotros dentro del trabajo del método científico, ¿qué es todo esto? Porque recuerden, nosotros tenemos que, el método en sí es una serie de pasos. Nosotros identificamos varios tipos de investigación, que ese es el tema de la clase 3. La investigación científica, por un lado, puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa o puede ser mixta.
Eso creo que más de alguno ya lo empezó a leer en la clase número 3. Pero en esta parte del método es importante ver cómo nosotros, para llegar a la ciencia, para llegar al conocimiento, tenemos que hacerlo paso a paso. Universalmente aceptados son 6 pasos. ¿Ok? Universalmente. Esto es como para, a manera de poder aterrizar un poquito dentro de lo que realmente es precisamente el conocimiento. Les explico por qué. Miren, ¿ve? Cuando nosotros vemos esto que va precisamente para poder encontrar una respuesta al fenómeno solicitado, tenemos que ir paso a paso. Ese es un tipo de investigación científica. El primer paso es observar. ¿Ok? Cuando uno observa el problema, uno tiene que ver de qué manera lo vamos a tratar de resolver. Entonces ahí nos toca el siguiente paso, plantear un problema de investigación. Tenemos que plantear un problema. Tenemos que saberlo plantear. ¿Por qué? Porque al plantear ese problema vamos a saber cuál va a ser la búsqueda de la respuesta que al final vamos a encontrar. ¿Ok? Cuando planteemos el problema, entonces va a ser necesario, ¿verdad? Plantear posibles soluciones. Y eso es el siguiente paso, es plantear hipótesis. ¿Ok? Las hipótesis, ¿qué son? A primera mano son posibles respuestas del problema que se nos está planteando. Al decir que son posibles respuestas, es al final de cuentas el fin que tiene el investigador, encontrar esa respuesta a ese problema. Pero ojo, ¿cómo lo vamos a comprobar? Entonces ahí vamos a la siguiente etapa. Es la etapa de la comprobación de las hipótesis. Entonces nos toca ¿qué? Nos toca experimentar, aplicar precisamente, llevar a la práctica, perdón, eso que nosotros encontramos y planteamos como hipótesis. Cuando ya nosotros estamos experimentando, dependiendo de la metodología, dependiendo de las técnicas, etcétera, etcétera, entonces ahí es cuando ya nos toca ordenar y nos toca de repente definir cuáles son los resultados. Entonces ahí vienen las 2 etapas finales. Nos toca o formular teorías del conocimiento o nos toca formular leyes del conocimiento. Entonces, esos son los 6 pasos universalmente aceptados. Observación, plantear el problema, plantear hipótesis, comprobar las hipótesis o experimentarlas, formular teorías y finalmente constituir leyes del conocimiento. Pero hay estudiosos que dicen que en realidad son 4. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros planteamos el problema, siempre tenemos que observar. Entonces, ese paso se convierte en uno solo. Entonces, para muchos estudiosos, el primer paso es el planteamiento del problema de investigación. Y no hay problema que de repente ustedes lo puedan definir así, ¿verdad? Porque es permitido en base a ese conocimiento. Recuerden que ahora el conocimiento ya no se puede encasillar. Usted es una célula del conocimiento. Hay una nueva teoría del conocimiento que se llama conectivismo. Todos y cada uno de nosotros podemos transmitir conocimiento. Y esa nueva tendencia educativa, tendencia investigativa se llama conectivismo. Porque ahora tenemos todas estas herramientas informáticas. Recuerden que antes, ¿cuánto tardábamos en recibir, por ejemplo, una carta? Yo creo que más de alguno de ustedes nunca ha ido al correo, ¿verdad? ¿No? No, Bueno, y miren, y les voy a contar una anécdota. yo sí he ido. Nosotros una vez hicimos con mi esposa un ejercicio para mostrarles a nuestros hijos cómo se escribía una carta, ¿verdad? Se la mandamos a un familiar en los Estados Unidos y fue un ejercicio bien interesante. Claro, ustedes saben que ahora, ¿cuánto se tarda en llegar un mensaje? Ah, ¿Verdad? Ahora un mensaje de WhatsApp llega en el momento y usted en ese momento, usted se puede conectar con su familiar, puede hacer una videoconferencia, una videollamada. ¿Se recuerdan Skype al principio? sí. ¿Verdad?
y que era la manera como para ponernos a llorar con los familiares que estaban en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero antes qué pasaba antes de eso? Antes eran las encomiendas, eran las cartas, eran las postales, Telegramas. ¿verdad? Los telegramas que eran más 5 complejos palabras. todavía, 5 palabras, imagínense, ese era como quien dice para poder enviar un mensaje, ¿verdad? Que debía de ser lo más resumido posible, imagínense. Imaginen Y nosotros los lo más abogados. claro para que no se equivocara el que lo recibiera. Así es, sí. Entonces, los que de repente tuvimos la bendición, porque digo yo que es una bendición. Una vez a mí, por ejemplo, mi abuelo, él es, que en paz descanse, mi abuelo materno es originario de Soledad del Paraíso. Es un lugar que por algo se llama así, Soledad. Mm. Entonces, nos tocó una vez enviar un telegrama y fue una experiencia Y bien, no ha cambiado en nada, abogado, Soledad todavía. ¿verdad? Así es, sí. Ese Entonces, se parece a Comala, así es, sí, de es Juan cierto. Rulfo, Sí, Pedro Páramo. sí, entonces yo les digo, todo esto se da porque la tecnología nos permite desarrollar ese conocimiento. Y ahora pues tenemos una gran ventaja que no la tienen el resto de las generaciones, ¿verdad? Entonces, a la par de eso va la ciencia y la ciencia también se está desarrollando. Mire, ahorita, por ejemplo, toda infinidad de disciplinas del conocimiento que ahora están generando cosas nuevas, nuevas carreras. Vaya, por ejemplo, uno ya se pone a pensar con sus hijos, ¿verdad? ¿Qué carreras de repente se pueden evacuar o se pueden buscar dependiendo de las nuevas perspectivas educativas que están apareciendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros decimos, no, hay tantos abogados, hay tantos doctores, hay tantos administradores de empresas, hay tantos contadores, hay, bueno, etcétera. Pero si ustedes se fijan, todo esto nos permite, pues, ampliar los conocimientos. Entonces, en esta segunda actividad, estimadísimos, lo que ustedes van a hacer es que van a estudiar lo que es el método científico. Van a ver los pilares del método científico. Van a ver cómo ese contribuye para poder ayudar a resolver los problemas dentro de lo que es la ciencia. Y cuando ustedes lleguen a implementar eso, se van a fijar, perdón, de que existen diferentes métodos para las diferentes disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, algunos de los métodos que ustedes ahí van a ver, método inductivo, método deductivo, método histórico, método experimental, método analítico, método sintético, inductivo deductivo, hipotético deductivo. Ahí ustedes van a ver varios videos, van a ver algunos ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué va a consistir precisamente esta tercera actividad? Ustedes lo que van a hacer es que van a, van a desarrollar a partir de ahí dos cosas. Van a buscar dos respuestas. Les voy a proyectar ahorita aquí la actividad para que ustedes lo miren. Aquí está. Primero, van a hacer una investigación bibliográfica, ¿ok? Dentro de la teoría de la clase, ustedes van a buscar dos cosas. La primera respuesta es esta. Como recuerden que estamos viendo métodos de las ciencias, pero también estamos viendo métodos del derecho, porque en el material de Giraldo ya se fijaron que existen métodos de interpretación jurídica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? De todos los métodos que estudiamos dentro de la clase, hay algunos métodos que de repente ahí no los mencionamos, ¿ok? Hay algunos métodos que de repente no los conocemos ahí. Yo ahí les di algunas luces. Ustedes de repente se van a dar cuenta cómo trabajan esos métodos. Pero, ¿qué es lo que van a investigar ustedes? Como es una investigación bibliográfica, ustedes, además de los métodos citados, existen otros métodos de las ciencias. Esa es la primera actividad dentro del trabajo. En el trabajo hay dos actividades a desarrollar. Esta es la primera actividad.
La primera actividad es que fuera de los métodos citados, es decir, que de todos aquellos que no mencionamos dentro de la teoría de la clase número 2, ustedes van a investigar, van a hacer una investigación bibliográfica y ustedes van a buscar otros métodos de las ciencias. Los van a definir, los van a caracterizar y los van a ejemplificar, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, ustedes van a buscar, investigar y van a enriquecer este trabajo con otros métodos de las ciencias, fuera de los que ahí están, ¿ok? Esa va a ser la tarea, la primera actividad dentro de esa tarea. Es muy importante que ustedes lo entiendan, porque algunos me dicen, abogado, pero ¿por qué me bajó 5, 2 o 3 puntos? Ah, porque usted me mencionó exactamente los mismos métodos. Me investigó, me hizo una investigación bibliográfica, pero fue de los mismos métodos. Entonces, aquí es claro, fuera de los métodos citados dentro de la actividad, dentro de la clase 2, tienen que ustedes hacer una investigación bibliográfica y de campo de otros métodos de otras ciencias, ¿verdad? De otras disciplinas del conocimiento. Van a definir, van a caracterizar y la van a ejemplificar, ¿verdad? Entonces, esa es la primera actividad de ese trabajo. Ok. ¿Cuál va a ser la segunda actividad en ese trabajo? Bueno, partiendo de este documento que ya ustedes lo tienen en sus manos, que es parte del contenido de la unidad 1, si ustedes se recuerdan, en este documento, lo voy a abrir para que busquemos exactamente qué lugares donde le vamos a prestar atención. Aquí, exactamente en la página número 5, voy a hacerlo un poquito más grande, permítame. Vamos a ver si encuentro aquí la herramienta. Aquí está. Miren, ¿ves? Si ustedes se fijan, en esta parte de aquí habla de métodos de interpretación. Esta es la interpretación pura, ¿verdad? En la página 4 se habla precisamente al final de estos dos primeros párrafos de lo que es la interpretación pura. Cómo se interpreta la ley. Pero también en la siguiente página, aquí, en este lado derecho, ustedes se van a fijar que existen métodos de interpretación. ¿Ok? Tenemos el método exegético, tenemos el método sistemático y tenemos el método sociológico. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos tres métodos? Bueno, me voy a regresar a la actividad. Como el material está ahí está explicadito qué es el método exegético, qué es el sistemático y qué es el sociológico. Ahora, ustedes partiendo de eso que está ahí, entonces ustedes van a profundizar en esos tres métodos de interpretación. Van a buscar otras definiciones de esos tres métodos, van a describir al método de interpretación jurídica, ¿ok? Y ustedes van a caracterizar y ejemplificar esos métodos. En otras palabras, ustedes van a investigar y van a profundizar del método de interpretación jurídica. Van a investigar cómo funciona la interpretación pura y van a investigar cómo se desarrolla el método de interpretación exegético, el método de interpretación sistemático y el método de interpretación sociológico. Son esos tres métodos. Van a hablar de la interpretación pura y van a hablar de esos tres métodos, ¿verdad? Entonces, son las dos actividades que vamos a desarrollar dentro de esta tercera actividad grupal, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Siempre están aquí los requerimientos del trabajo, ¿verdad? El mínimo de páginas, el uso de las normas APA. Miren, todavía no he comenzado a revisar lo que son los trabajos, todavía no los he visto, pero esta semana voy a empezar a revisarlos. Y una de las cosas que sí tenemos mucho, pero
mucho tino para poder ver cómo se está trabajando es cómo se hacen las referencias bibliográficas, ¿verdad? Entonces, recuerden que tenemos esos manuales de las normas APA que ahí están dispuestos para que les ayude precisamente a cómo hacer la cita. Perdón, cómo citar un documento, porque más que todo la norma APA está ahí para aprender a citar, ¿verdad? Para aprender precisamente a poder desarrollar esta parte del trabajo. Bueno, y aquí están los requerimientos de entrega, ¿verdad? Y recuerden que la fecha es el 18 de febrero, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿No? No, abogado. Ok, entonces, bueno, hasta ahorita, de acuerdo a lo que voy a ir ahorita a la actividad. Recuerden que aquí también hay un foro. Eso está en la clase 3, que es el foro de repaso de la clase 2 y la clase 3. No se les voy a olvidar, ese foro todavía sigue abierto, ¿verdad? Y ese foro es parte de las actividades de la clase número 3, ¿verdad? Que también tenemos que ir viendo y que ir avanzando, ¿verdad? Este foro vence exactamente el día antes del examen, ¿verdad? Hasta ahorita no hay ninguna participación, entonces es importante que ya empiecen a participar y empiecen pues a desarrollar esa actividad. Ahora, yo estaba pensando en algo precisamente para esta clase 2 en cuanto a la actividad. Bueno, la actividad está para el viernes 18. Ok, permítame. Sí, viernes 18. Bueno, son 4 días, 6 horas. Eh, ¿Han podido reunirse, trabajar en esta parte? Bueno, yo sé que hasta hace poco pues entregaron la actividad más cercana que fue la del 11. No sé si les parece modificar la actividad para el 25. Perfecto, perfecto. No, ayudaría mucho, abogado. Sí, Gracias. Sí, por favor, no hemos abogado. trabajado con esa actividad todavía. Por mi parte, ni siquiera tenía conocimiento. Ok. Bueno, En caso entonces vamos a hacer así, ¿verdad? La vamos a dejar para el siguiente viernes. Excelente, Y, gracias. y de igual manera, pues no se les olvide el foro lo vamos a volver a abrir, ¿verdad? Para que Perfecto. así sigan participando en el foro número 1, el foro número 2 y 3, que recuerden que digo 2 y 3 porque es repaso de la clase 2 y repaso de la clase 3, que es esta en la última clase, ¿verdad? Eh, en lo que es esta última parte. Sí, no quería dejar de explicarles muy bien esta actividad porque el jueves sí me quiero dedicar como a seguir viendo cómo van leyendo, cómo van profundizando. Recuerden que en la plenaria que hicimos recientemente hubieron algunas preguntas que quedaron sin contestar, ¿verdad? Y hoy quiero hacerles otras preguntas que quiero que respondan el próximo jueves, ¿verdad? Entonces, quiero que ahí las apunten para que ustedes las busquen por su cuenta. Siempre va a haber una oportunidad para poderlas trabajar en grupo. Ok, vamos a ver, permítame. Quiero que me investiguen. Bueno, primero, ok. Primeramente, quiero que me expliquen con sus propias palabras. Número 1, expliquen con sus propias palabras los pilares del método científico. Pilares del método científico. Entonces ya pueden ir buscando las respuestas, ¿verdad? Para tenerlas el próximo jueves, ¿verdad? Que vamos a hacer la plenaria. Entonces, explique con sus propias palabras los pilares del método científico. ¿Ok? Ahora, quiero la segunda pregunta, número 2.
¿Cuáles son las diferencias entre el método analítico y el método sintético? Diferencias, ¿cuáles son las diferencias entre el método analítico y el método sintético? Y número 3, ¿cuáles son las diferencias entre el método inductivo y el método deductivo? ¿Cuáles son las diferencias entre el método inductivo y el método deductivo? Ok, listo, ¿verdad? ¿Las apuntaron? Sí. Bueno. Sí, abogado. ¿Puedes Sí, repetir la abogado. última? Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre el método inductivo y método deductivo? ¿Cuáles La son? pregunta la puede repetir, por favor. ¿Son el método analítico y el método? Sintético. ¿Cuáles son las diferencias entre el método analítico y el método sintético? Recuerden que quedaron pendientes algunas preguntas, quedaron pendientes la semana pasada, ¿verdad? Solamente pudimos hablar un poquito de la complejidad del conocimiento en cuanto a la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, pero quedó pendiente la otra pregunta en cuanto a las diferencias entre las ciencias fácticas y las ciencias formales, ¿verdad? Y también faltó profundizar en la otra pregunta, que era, ¿cuál era la otra pregunta? Ya se me olvidó. A ver si se recuerdan. Era, ¿Por qué el conocimiento se considera comunicable, metódico y preciso? exacto, sí, que esas son características del conocimiento científico. Recuerde que ahí son varias características, ¿verdad? Ahí no solamente hay esas 3 características. Y creo que les había hecho una última pregunta, que eran las características, que explicaran las características del conocimiento en general, que eran 3, que es la racionalidad, que es la sistematicidad, y que explicáramos creo que una de ellas, si no más recuerdo. ¿Esas se las hice o no? No, ¿verdad? No. No, no. Bueno, No. bueno, de eso No. vamos a hablar, de eso vamos a hablar No, abogado. Ok, sí, esa pregunta sí se las hice, pero a los compañeros de las 7 de la noche. Bueno, bueno, ahí nos quedamos, no hay problema. Vamos a tener esas dudas para el próximo jueves. No sé si hay alguna otra pregunta, estimadísimos, algo que tengamos pendiente, que de repente se nos haya olvidado, ¿no? No. Ok. Bueno, no solamente eso, estimados, eso era lo que quería yo, pues, hablarles el día de hoy, explicarles y darles la introducción a lo que es la actividad número 3. El próximo jueves vamos a hablar precisamente de esa parte, ¿verdad? Que nos toca enriquecer de la clase 2 y 3. Y la siguiente semana, pues recuerden que ya estamos cerquita del examen, vamos a hacer algunos ejercicios de plenaria también, preguntando con nombre y apellido. Entonces, ya espero que para la semana, exactamente la última semana del mes de febrero, ya estemos, como quien dice, casi listos, ¿verdad? Porque recuerden que ya solamente nos queda para la evaluación 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas exactamente, ¿verdad? Porque estamos en 14. Por cierto, feliz día eh, La dices de amistad. la amistad, ¿verdad? Bueno, pero bueno, vale la pena, ¿verdad? En estos tiempos, pues reconocer eso tan bonito, ¿verdad? Que es la amistad y pues bueno, espero que la estén pasando bonito, ¿verdad? Gracias a Dios que hoy podemos hablar del método científico. No hubiera querido hablar en el tiempo de la Inquisición. Ah,
mucho más complicado. Así es, sí. Te hubiera tocado hoguera. Así es. Sí, no, ahora pues gracias a Dios ya hay más apertura. En esos tiempos históricos era algo bien delicado. Bueno, estimadísimos, no, pues si no hay nada más, pues entonces nos vemos el próximo jueves y se preparan, ¿verdad? Voy a hacer los cambios ahorita en el campus, tanto para los foros y las actividades que les había comentado. Los grupos se Entonces, mantienen lo mismo, abogado. Sí, sí, ¿verdad? Por sí, favor, que siempre los mismos grupos. excelente. Solo si hay un compañero que creo que es el compañero Rigoberto Velázquez. Él está ahorita aquí. Sí, yo, abogado. Sí, él lastimosamente como adicionó en la clase ya a última hora, él no ha podido sumarse a algún grupo. Yo no he hecho la revisión exacta del grupo. Había un grupo que era de 4 integrantes. De los que están presentes, ¿hay algún grupo todavía que esté con 4 integrantes, jóvenes? ¿No? Permítame, me parecía haber visto a un grupo que estaba así. Permítame. No, fíjese que todos tienen 5 integrantes. Sí, sí, todos tienen 5 integrantes. Eh, Póngalo de Team Marín de dos pingües y ya. sí, sí, todos están de 5 integrantes, ¿verdad? Todos, 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 todos. Hay un último grupo que fue el último grupo que se conjuntó, que creo que es el grupo número, permítame, el grupo 9. ¿Verdad? Es que fíjese que hay algunos compañeros que todavía ahí están pendientes, que no tienen grupo, pero es que los compañeros que no tienen grupo, lastimosamente, la mayoría de los que ya están, creo que solo me aparece uno que está así, pero no ha ingresado al campus, ¿verdad? Creo que no va a llevar la clase. ¿Verdad? Creo que no la va a llevar porque si no, pues ya estuviera, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, entonces creo que el último grupo, estimado Rigoberto, era el de la compañera, la coordinadora era Noelia. No sé si está por acá Noelia. Aquí estoy, abogado. Ah, ok. ¿Cree usted que lo podría sumar, Noelia? Claro, él sería a partir de esta segunda actividad. Él la primera actividad sí la tiene que hacer individual. Eso sí le comenté porque recuerden que la actividad, la primera ya todos la entregaron este día viernes, ¿verdad? Entonces, podría sumarlo a Rigoberto para que a partir de esta segunda actividad él pueda formar parte de su grupo. Sí, está bien, solo que seríamos 6, porque usted ya me había mandado otras 3 personas y ya éramos 5, Sí, entonces por mí no hay problema. vaya pues. Entonces, Rigoberto, Muchas tal vez. gracias, abogado y compañera. Ok, entonces solo que ahorita aproveche para poder contactarla. Sí, que escriba su número en el chat, no sé si es posible, y pues yo lo agrego al grupo. Sí, si quiere yo le voy a mandar el número telefónico de Rigoberto, ¿verdad? Igual y Ok. viceversa, ahí Listo, lo vamos a hacer para que así Gracias, abogado. Le agradezco. resolvamos esa parte. Bueno, estimadísimos, no solamente, y entonces cuídense mucho, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Que lo Cualquier lleven a duda. cenar, abogado. Que lo lleven a Ah, cenar a un lugar, que lo lleven a cenar a un lugar bien rico. miren, les cuento, ahorita todavía sigo, ya no estoy en cuarentena, sí les comento que estuve con COVID, mi familia también, recién salimos el día de ayer. Ayer, gracias a Dios, ya los exámenes salieron negativos, pero Excelente. todavía tengo una semana más de incapacidad médica, les comento, porque todavía Aprovecharla. tengo un problema a nivel de bronquios, pero estamos bastante mejor. Ya lo peor ya pasó. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Que salimos ya de esta situación. Entonces, así que
por ahorita seguimos, no podemos salir, vamos a estar en casita. Vaya. Aquí estamos, pero no hay problema, mire, está haciendo frío, vale la pena empiernarse un poquito, ¿verdad? Sí, Entonces... que le den feriado de cocinar hoy, abogado. No cocine usted. No cocinar, así es, sí. Bueno, Dios quiera. Bueno, ojalá que no salga eso en la grabación, ¿verdad? No, pues. Bueno, no, cuídense, que pasen un feliz día del amor y la amistad, ¿verdad? Y nos vemos el jueves, ¿verdad? Cuídense, ¿verdad? Bendiciones. Nos Feliz vemos. noche. Bendiciones, abogado. Feliz noche. Hasta luego. Chao. Buenas noches.